Hola y bienvenidos a esta presentación que la hemos titulado La gestión de la reputación online en tiempos de desinformación. Para esta presentación la vamos a iniciar mi compañera Purificación Alcaide y yo, Marta Pérez Escolar, pero también está preparada por otro compañero, Alejandro Tapia Frade. Somos los tres del Departamento de Comunicación de la Universidad Loyola Andalucía. En cuanto al Astra, podríamos comenzar diciendo que las comunicaciones digitales condicionan nuestro modo de vida y orientan la forma en la que los usuarios los relacionamos. Internet ha condicionado la forma en la que los individuos y organizaciones deben comunicarse, por ello la sociedad actual tiene nuevas normas de comportamiento en el mundo virtual, donde las personas y las empresas deben saber cómo construir su identidad y gestionar uno de los valores intangibles más importantes, la reputación online de marca. No obstante, el proceso para construir una buena reputación online, es decir, un buen prestigio en el escenario digital, es francamente difícil, sobre todo tras el auge de un fenómeno especialmente pernicioso para el terreno virtual, la desinformación. Esta desinformación es una información falsa, engañosa o inexacta que se fabrica o se comparte deliberadamente con el objetivo de causar daño a una empresa, un individuo o una comunidad. Por ello, organismos como la Comisión Europea defienden que la desinformación se ha convertido en un problema social especialmente grave hoy en día. A pesar de que la desinformación puede presentarse bajo diversas formas, sátira o contenido fabricado, contenido manipulado o clickbait, teoría de la conspiración, entre otros, resulta trascendental para cualquier empresa conocer cómo combatir la información inexacta y los bulos que circulan, sobre todo en redes sociales y plataformas sociales. Esta tarea es fundamental para evitar que estas informaciones engañosas o falsas denigren la reputación online de la empresa o, peor aún, que puedan originar una crisis institucional importante. Dicho esto, el objetivo principal de este trabajo es identificar las principales amenazas a las que se enfrenta una empresa en los tiempos actuales de infodemia. De esta forma, a partir de la metodología de estudio de caso, en esta ponencia se propone una serie de recomendaciones para que las empresas sepan cómo enfrentar y combatir con éxito la desinformación y los bulos que hacen peligrar la reputación online de los negocios. En un mundo tan caótico e hiperconectado como es el actual, cada acción, por pequeña que sea, puede elevar a una marca hasta los cielos o, por el contrario, hundirla en el más cruel de los infiernos. Hoy en día, ninguna persona o empresa puede ya ignorar la dimensión digital de la reputación y su importancia dentro de toda la estrategia de comunicación corporativa y de marketing. Por ello, en esta línea se enmarca la necesidad de que la empresa conozca bien cómo lidiar con los bulos y sortear así las futuras crisis de reputación que pudieran surgir. A continuación, y dando paso a la revisión de la literatura de esta ponencia, vamos a tratar las comunicaciones digitales y la desinformación. Los enfoques en cuanto a comunicaciones digitales, los enfoques tecnológicos y basados en el ser humano propuestos hasta la fecha para controlar el discurso online inexacto no abordan en su mayor parte las causas sociales, políticas o comunitarias subyacentes de la expresión falsa. Tim Berners-Lee señala, por ejemplo, el uso de datos personales por parte de las empresas como motor para la creación de sociedades de vigilancia, lo que ejerce efectos escalofriantes sobre la libertad de expresión. No es poca ironía que los sistemas de comunicación que construimos para apoyar tal debate estén en peligro, tanto por aquellos que explotarían las normas sociales del discurso cívico para sus fines ideológicos, como por los intentos resultantes de controlar la expresión extrema o engañosa. En la actualidad, las comunicaciones digitales en general y las redes sociales en particular se configuran como las principales fuentes de información para un gran número de personas. Muchas empresas las establecen como el principal canal para comunicarse con sus stakeholders, mientras que, por otro lado, fuentes falsas también lo utilizan para propagar la desinformación. Las noticias falsas son una distorsión de la realidad que se quiere hacer pasar por auténtica pieza informativa. Este hecho hace que los individuos sean potencialmente vulnerables a la desinformación de las comunidades en línea.
Bien, en la lucha contra la desinformación, que es un esfuerzo conjunto que los ciudadanos y las instituciones deben realizar, es importante promocionar, es importante publicitar las fuentes autorizadas y de alguna forma rechazar los contenidos que tras una verificación resulten ser falsos o engañosos. La Comisión Europea, de hecho, está abordando la propagación, la importancia que tiene propagar la desinformación y sobre todo incide en que la desinformación online es perjudicial para la sociedad porque denigra los valores democráticos y en sí las sociedades y sistemas democráticos europeos. Al tiempo que las falsedades online tienen un importante impacto en la opinión pública y los comportamientos de los ciudadanos, estas historias fabricadas han crecido como consecuencia de la nueva era de los bulos en la que vivimos, gracias en parte a Internet, al poder que tiene Internet. Y por ello representa un gran problema en la sociedad a nivel global y que por lo tanto debe abordarse con urgencia. Acciones como el clickbait, por ejemplo, o la información sensacionalista a través de titulares que lo que buscan es ese clic del usuario, se utilizan son utilizados por muchas empresas para ganar tráfico en su página web y que de esta forma aparezca su resultado como uno de los mejores posicionados en esta búsqueda. Sin embargo, esta estrategia también presenta desventajas como pueden ser la no presencia en la web para terminar de leer la información, es decir, el usuario nunca termina de ver la información a la que ha ido a buscar y por tanto se crean unas altas expectativas que luego nunca llegan a cumplirse y eso causa malestar al visitante, al usuario. Todo esto, ¿qué puede generar? Pues genera una mala imagen de la marca o de la empresa. Incluso, de alguna forma, las plataformas pueden penalizar este tipo de comportamientos en las empresas. Por todo ello, se incide una vez más en la necesidad de verificar los hechos e incluso las denuncias de noticias falsas gracias a campañas de alfabetización mediática. Todas ellas son necesarias en el actual sistema en el que los medios de comunicación inundan las redes sociales con información sensacionalista y trivial. En cuanto a la reputación online, esta ha sido ampliamente abordada en la academia desde diversas áreas de conocimiento, como son la educación, la economía, la sociología o el marketing. El hecho de que las empresas con mejores índices de reputación con frecuencia se encuentran en mejores posiciones en el mercado constituye un descriptor de esa reputación como fuente de valor. Partiendo de este análisis teórico, tradicionalmente la mayoría de los trabajos desarrollados consideran la reputación desde una perspectiva relacional a medio-largo plazo, entendida como un activo de construcción y validación social donde es importante la percepción. Como resultado de las buenas prácticas empresariales en Internet y del buen comportamiento corporativo, nace un nuevo concepto, la reputación online. La desinformación ha estado principalmente estudiada en el ámbito institucional y político y ha tenido muy poca presencia en el área de la comunicación corporativa. No obstante, a finales de los años 90 empezaron a emerger algunas investigaciones en las que se analiza este enfoque empresarial, la relación entre desinformación y el ámbito empresarial. La inmersión de las empresas en un entorno digital provoca la necesidad de adoptar una nueva perspectiva de la reputación en este ámbito de las marcas. Autores como, por ejemplo, Gavilanes y Párraga afirman que la reputación online constituye una de las tendencias innovadoras dentro de la gestión empresarial que demanda una estrategia que considere las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés que podemos encontrar en este ámbito online, más allá de las tradicionales actividades productivas o de servicio. En la misma línea, otros autores afirman algo parecido. Burton y Pitt dicen que efectivamente las marcas pueden estar involucradas y afectadas por las fake news, bien cuando se registran informaciones falsas sobre la compañía, bien cuando la publicidad de la marca aparece cerca de noticias falsas, por la asociación siendo, por ejemplo, uno de los ejemplos casos de patrocinio, o cuando las propias organizaciones son las que financian directamente o de forma indirecta este tipo de sitios con el objetivo de conseguir tráfico e impacto. Es lo que hablábamos antes sobre el clickbait. Por tanto, las crisis se configuran como eventos inesperados en este caótico sistema online
y se exige que las empresas reconstruyan la relación con sus usuarios en una nueva realidad, muy diferente a la tradicional. Todo esto afecta a los fundamentos de nuestras ideas sobre cómo funciona la realidad, por lo que las claves, orientaciones y pistas que poseemos o que venían ya arrastrando desde prácticas anteriores, todo esto ya no sirve. La mejor metáfora para describir el sentimiento que se experimenta en una crisis es la ausencia de tierra firme. Como un náufrago ante una situación incierta, se realizan grandes esfuerzos por conseguir información fiable que permite recuperar de nuevo el control. Las organizaciones, de este modo, necesitan la implementación de procesos comunicacionales de prevención de crisis, documentos que detallen las pautas de actuación y las responsabilidades de cada miembro a seguir en diferentes escenarios de comunicación. Este proceso le va a facilitar a dichas empresas saber cómo reaccionar ante cualquier contratiempo, de integrar posibles respuestas, comentarios u opiniones negativas que circulen sobre ella en los medios sociales, partiendo de la valoración y la importancia de la reputación empresarial, propiciando de este modo una cultura corporativa que se vea reflejada en la comunicación interna y externa. Esta situación se agrava con la actual integración de las fake news, cuya velocidad de propagación y viralización es infinita en la sociedad, en la comunicación y por ende en las empresas. Las crisis ponen en peligro el funcionamiento de una organización y la velocidad cuando se afronta. Es más, en contexto de crisis, el entorno constituye el espacio de mayor incertidumbre que demanda una gestión específica. Por ello, las empresas deben anticipar medidas para evitar daños en la reputación online, que la mala gestión de una crisis pueda afectar a la reputación de forma negativa, incluso más que la propia crisis. Bueno, por todo ello, en este estudio hemos planteado dos objetivos. Primero, analizar en profundidad los casos de clickbait en la empresa Mercadona, para analizar así las acciones que el Departamento de Comunicación de esta empresa lleva en aras de una buena gestión de crisis, y esto, pues bueno, nos va a permitir, esperemos, extrapolar los resultados para llegar a algunas conclusiones. Además, el segundo objetivo es identificar las principales amenazas a las que se enfrenta Mercadona por acciones de clickbait en tiempos actuales de infodemia, y cómo, bueno, pues un poco contrastar, ver, analizar la gestión de crisis de la reputación online de Mercadona. Todo ello también nos puede permitir extraer una serie de resultados que, bueno, pueden ser de orientación para otras empresas. Además, basándonos en estos objetivos, hemos planteado dos hipótesis. La primera es que la desmesurada cifra de publicaciones relativas a la publicación online son inconexas y están desprovistas de un marco conceptual. La segunda hipótesis, desde una perspectiva más profesional, se divisan tendencias de gestión de reputación online carentes de un eje central que permite trabajar bajo criterios comunes y coherentes respecto a la reputación corporativa. En pos de validar estos objetivos y contrastar las hipótesis, realizamos una metodología de estudio de caso, como comentaba mi compañera, en concreto de la empresa Mercadona. Para realizar el análisis de contenido, se emplea una metodología de análisis de casos de clickbait en una empresa española de referencia, atendiendo especialmente a los daños sufridos en la reputación online. En concreto, encontramos una gran cantidad de casos en la empresa de alimentación Mercadona y con un simple rastreo de la palabra encontramos titulares como el que se presenta a continuación. E incluso una sección entera en la hemeroteca de un diario nacional de 20 minutos que incluye 250 artículos desde el 9 de junio de 2021 al 5 de febrero del 2022 con ejemplos como los siguientes. La infusión quemagrasas de Mercadona que te puede ayudar con el sobrepeso. Mercadona, el pintalabios rotulador que triunfa en TikTok. El aceite seco de Mercadona que potencia el bronceado y protege contra el sol.
Mercadona arrasa con la espirulina. ¿Por qué? Esta alga es el superalimento de moda. Mercadona lanza una nueva bebida para hidratarse y lograr un vientre plano en verano. La novedad de Mercadona que soluciona al instante las picaduras de mosquito. Mercadona lanza la mascarilla facial del futuro por 2,40 euros. Las bebidas de Mercadona que triunfan en verano. Se venden más de 140.000 litros al día. O el producto de Mercadona que elimina la barriga cervecera. Bien, pues ya para finalizar, en este apartado planteamos una serie de recomendaciones para que las empresas sepan cómo enfrentar y combatir con éxito los titulares sensacionalistas de clickbait que hacen peligrar ciertamente la reputación online de la empresa. Mercadona, como sabemos, es una de las principales en España en la utilización de titulares sensacionalistas y además cargados con mensajes de autobombo para provocar una tasa de apertura de las noticias mucho más alta. Esta práctica, sin duda, puede hacer peligrar la reputación de la empresa porque podría oscurecer otras prácticas como es, por ejemplo, intentar generar una imagen positiva con noticias como Mercadona logra su primera estrella Lean and Green por la reducción de emisiones de CO2, a través de la cual informan de hecho de que la Asociación de Fabricantes y Distribuidores concede a Mercadona su primera estrella Lean and Green, precisamente pues por esta reducción igual o superior al 20% en sus emisiones de CO2. Que es un equivalente pues, bueno, a unos procesos logísticos que han implementado en 2020. Bien, pues todas estas noticias, o incluso noticias que pueden ayudar a mejorar su responsabilidad social corporativa, quedan oscurecidas por estos mensajes sensacionalistas cargados de autobombo. Ejemplo también puede ser una del pasado 2021, en el que el titular informa que Mercadona dona 7.800 kilos de producto de primera necesidad al Banco de Alimentos de La Rioja. Bien, pues una comunicación efectiva contribuye al mantenimiento de una buena reputación, a la vez que incide en el mejoramiento del nivel de competitividad, basado en la disminución de costos y una mayor productividad. Por tanto, es muy importante que la empresa conozca cómo lidiar con los bulos y sortear las futuras crisis de reputación que pudieran surgir en el escenario online, sobre todo, a través del control de las noticias de clickbait e incluso de forma efectiva promoviendo e informando de las acciones de responsabilidad social que realizan, como bien hemos visto en los ejemplos de Mercadona. Y con ello terminamos ya nuestra ponencia y queremos agradecerles su asistencia a esta presentación. Muchas gracias. Gracias.